Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes de domingo. Hace unos momentos terminó Karen, junto con Intensidades Vitales, eh, y nos daba paso ya a nosotros, que se está por sumar en unos segundos, Juan Denis. Ahí se va sumando la gente a este momento histórico de esta comunidad de filosofía que hemos estado armando en el último tiempo. Ahí está Helio, está Juan. Ahí Juan. A ver. Hola, Hola Juan, ¿cómo estás? muy bien, perfecto, todo en orden, todo en orden. Pará que estoy medio desestructurado, me alejo un poco la cámara, Dale, da un dale. minuto, Dale. creo que ahí va a estar mejor. Ahí está. Perfecto, perfecto. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, muy bien. Bueno, Hermosa tarde de domingo para continuar con el congreso hoy. la verdad que sí, muy emocionante lo que está pasando, ¿no? O sea, el hecho de que nos unamos, creo que 30 profesores de filosofía para poder hablar de este tema, ¿no? Sí, De tal estos cual. temas. Y de autores que tienen que ver con nosotros, con la Argentina y con lo argentino. Claro, claro. O sea, no solamente es novedoso que se haga un congreso de filosofía por Instagram, sino el tema. Es decir, preguntarnos si existe una filosofía argentina o un pensamiento argentino nacional, ¿no? Tal cual. Que me parece que es sumamente... A mí me llamó la atención, primero, darnos cuenta que somos muchos, ¿no? Es como que es muy bueno eso, o sea, saber que somos muchos los que estamos divulgando, y segundo, darme cuenta que realmente preguntarnos si existe algo que pueda aportar la Argentina de original, ¿no? A una filosofía que ya viene con esquemas europeos desde sus comienzos. Así que bueno, feliz de estar hablando con vos. Siempre tengo el mejor concepto de estas charlas, así que a tu disposición. Ahí se Genial. está sumando la gente. Me hago un mate porque yo los domingos me relajo demasiado y el mate es como que me va levantando, de a poquito me voy levantando. Y aparte tiene Pero eso de lo argentino, ¿no? También. Más allá de que sí, cada nación como que se lo ha apropiado de alguna manera, el mate también tiene esto de lo argentino. Y es un distintivo. algunos algunos seguidores de otros países ni siquiera conocen el sabor del mate. O sea, es muy fuerte eso, ¿no? O sea, hay gente que yo tengo un video de Kant explicado con un mate, donde mucha gente pregunta en los comentarios, ¿me pueden explicar qué es un mate? Porque hay otros países donde no. Y fíjate vos que la persona más conocida de Argentina, que es Messi, toma mucho mate y anda todo el tiempo con el mate, y aún así no, hay mucha gente que todavía no sabe lo que es el sabor, ¿no? Tal cual. Entonces es como que en algún punto, yo creo que el mate también materializa mucho, mucho del argentino, ¿no? Creo que es Lo que pasa es que ahora post pandemia, como no se puede compartir la bombilla sería esto, ¿no? La parte de arriba. Se perdió quizás una clave del mate que era la simbología de compartir, o sea, como materializar la amistad en un objeto. Yo por lo menos sentía que visitar a un amigo y no tomar mates no era tan intenso como visitar y tomar mates, ¿no? No sé si te pasa a vos. Sí, lo mismo, igual. Es como que uno ha perdido esa cuestión del compartir con el otro, ¿no? Con esto de la pandemia, el no poder compartir una bombilla. Está bien, nos ha invitado a compartir de otras maneras. Ahí decía recién Jessica de Filosofía para mis amistades, dice, el mate es guaraní, quería decirlo. Eh, Ah, y sí, hay- es verdad, es verdad, es verdad. Es muy interesante la historia del mate porque para mí toca un tema que me apasiona, que es el mate como el encuentro, o, bueno, es una palabra jodida encuentro, pero
el mate es precisamente el español dándose cuenta de una costumbre guaraní, yendo a ver qué onda y apropiándosela también, o sea, el criollo, ¿no? El criollo apropiándose de la experiencia, porque ve que los guaraníes andaban locos, es impresionante, hay algunos dibujos, los guaraníes andaban con el equipo de mate, o sea, como andamos nosotros. Es muy fuerte eso. Un gráfico, un dibujo que circula en internet de una especie de bolsita bandolera, que parece el bolsito del mate, acá tengo el bolso, mirá, lo voy a mostrar, que parece el bolso del mate que usamos nosotros, y el tipo, ya los guaraníes andaban con bolso de mate, el indio, los aborígenes nuestros, ¿no? Y esta cosa de armar en una vasija y compartirlo a modo de ritual, ¿no? Yo, si no me equivoco, creo que lo que incluye el español es la bombilla, o sea, esto. Eso es lo que trae el español, ¿no? Pero el resto, o sea, saber que San Martín tomó mate, Belgrano tomaba mate, o sea, era algo muy, muy fuerte eso, ¿no? Muy fuerte. Sí, incluso esto que acabas de decir, ¿no? La cuestión de los rituales. Creo que una de las cosas que caracteriza a una nación en su forma de ser nación tiene que ver con los rituales que materializa esa comunidad, que lo convierte en una comunidad identitaria en sí misma. Completamente de acuerdo. Y, Sí, sí. Yo te haría esta pregunta como para ir empezando, si te parece, después nos metemos en Marico, pero sí. estuve pensando para esta charla, cuáles son rasgos diferenciales 100% argentinos, y pensé en el mate, la gauchesca y en el tango. O sea, cosas que realmente, digamos, bueno, son de acá. O sea, la poesía gauchesca supongo que es un género que no existe en otros países. Supongo, quizás algún literato me diga no. También en Colombia hay poesía gauchesca. Pero lo que se hace en Martín Fierro es algo completamente argentino. O sea, la improvisación gauchesca de la chapa es algo extraordinario. No sé si alguna vez trataste de la chapa, no, perdón, de la payada, la payada. No sé si alguna vez jugaste a payar. Yo toco la guitarra, entre tantas cosas que hago en mi vida, y una vez traté de jugar. Es imposible hacer payada si no sos una persona entrenada y con chispa, ¿no? Así que creo que en algún punto hay una... Lo que pasa es que, claro, en el caso del mate hay una cuestión ahí también brasilera y uruguaya muy fuerte, que tiene que ver, es más compartido. Así que lo sacaríamos de esto totalmente original, pero la gauchesca creo que es algo netamente argentino, y me arriesgo a decir que el tango también, lo que pasa también hay mucho debate, me arriesgo a decir que el tango es consecuencia de el extranjero que vino a Buenos Aires, se encuentra con que le prometieron la América, y nada que ver, termina viviendo en un conventillo, que yo como turista en Buenos Aires he conocido conventillos, y es muy loco, porque yo caminaba por el conventillo y los turistas que iban conmigo decían, oh, qué emocionante, por primera vez un conventillo. Y yo decía, si esta gente supiera cómo se vivía acá. ¿Cómo? No te escuché. Significa vivir en un conventillo, o sea, de hecho, vos sabés que recién decía, nos vamos a meter con Barilco. Barilco, él se cría en un conventillo, ¿sí? Se cría en un Claro. De hecho, Claro. ahí hay un factor de conexión interesante, ¿no? Sí, lo más parecido que yo vi, lo más parecido que yo vi a un conventillo en otro país fue la vecindad del Chavo, esta idea de compartamos, ¿no? Compartimos el patio, compartimos dónde colgar la ropa, pero lo que pasa es que la vecindad del Chavo es de la década del 70, el conventillo de principios del siglo, con un país que había excluido a un montón de gente por una propuesta que había hecho que vengan los inmigrantes, y de repente el tipo quiere volver a su país pero ya no puede, entonces empieza toda esta nostalgia, ¿no? Esta nostalgia completamente argentina del volver, del no estamos nunca, estamos pero no estamos, esta cosa de yo soy de acá, pero en realidad me gusta la música, los hábitos de otro lugar, bueno, la Versuit Vergarabat dice irónicamente, somos argentinos pero buscamos perdigré francés, ¿no? Como que queremos buscar ese perdigré francés, pero si hay algo, acá en Santa Fe tenemos un referente de lo nacional que se llama Orlando Veracruz, que es un tipo que luchó toda su vida por recuperar el gaucho, y mirá qué interesante lo que él dice, yo no quiero que anden todos vestidos de gaucho, yo quiero que hagan lo que hacía el protagonista de la serie Dallas, yo sé que soy viejo,
pero había una serie en los 80 que llamaba Dallas. Si la viste, estás reconociendo que tenés mi edad también, pero, pero el tipo empezaba la serie Dallas conduciendo un Mercedes-Benz en la montaña, pero con un sombrero de vaquero. O sea, él andaba en Mercedes-Benz, él era de la alta sociedad, pero él reconocía su sujeto nacional. Él dice, anda a pedirle a un ricachón argentino que se ponga bombacha de gaucho. Es muy difícil, decía. O sea, ahí es donde uno encuentra una identidad. Cuando uno está asumiendo el mestizaje, pero reconociendo también su ser propio, o sea, en la indumentaria. Es decir, está bien, hubo una evolución cultural, pero también me pongo este sombrero de gaucho o estas alpargatas porque son parte, o escucho los Beatles, pero sé lo que es una chacarera, sé lo que es un balseado, ¿se entiende? Sé lo que es una samba, sé lo que es un chamamé del litoral. O sea, eso habla también de una mixtura interesante. Aprovechamos a mandar un saludo a Orlando, que yo fui profesor de su nieta, así que alguien que aprecio mucho, un referente de mi provincia, sin lugar a dudas, ¿no? Así que me gusta mucho esta idea de que ser argentino es aceptar la mixtura también, ¿no? No decir soy 100% gaucho o solamente veo cine de Hollywood. Yo cine argentino no veo, no. Es un poco las dos cosas, ¿no? Eh, Hay una cuestión que tiene que ver con el hecho de ser un conglomerado. Es decir, dentro de la Argentina hay múltiples Argentinas y hay una Argentina para cada argentino. Porque, por ejemplo, no es lo mismo la Argentina del santiagueño o del jujeño o del fueguino que la Argentina del argentino de Buenos Aires, del interior de Buenos Aires, que del porteño, el porteño como el que está encerrado en la General Paz, digamos, ¿no? O sea, son diferentes. Qué bueno que lo digas vos. Qué Y bueno que lo digas vos, que sos oriundo de ahí, ¿no? yo soy bonaerense, nací fuera del territorio porteño, digamos, pero bajo la mirada del santafesino, del cordobés, del jujeño, yo soy porteño. Claro, ¿Sí? claro. Sí, tal cual, tal cual. Pero no Y esta, naciste en Ciudad Autónoma. no nací en Ciudad Autónoma, nací en el Palomar, eh, cerca de otros aeropuertos, digamos. Eh, pero esta cuestión que incluso la traía Leonel con Juan, o sea, ¿hasta qué punto podemos hablar nosotros de si existe o no existe filosofía argentina? Cuando nuestras formas de pensamiento, cuando nuestras categorías del pensar responden a categorías como la lógica, que es creada por los griegos. ¿Existía lógica en otros lugares? Sí, existía una lógica, pero no es la lógica racional y estructurada de los griegos, y que nosotros somos... Totalmente. Existía una Totalmente. matemática, sí existía una matemática, pero no existía la matemática razonada de los griegos. Es decir, lo griego trasuntó en gran medida a través de las conquistas después de Alejandro Magno y la expansión del cristianismo, que el pensamiento helénico, nosotros somos también herederos del pensamiento helénico. Entonces, ¿hasta qué punto puede haber un pensamiento, o sea, puede haber una filosofía que ya de por sí es un término griego? ¿Hasta qué punto puede haber Totalmente. una filosofía puramente argentina? Entonces quizás la cuestión sea empezar a ver, y esto es algo que me gustaba mucho, que había traído, creo que Juan lo dijo, y que lo quiero retomar ahora que el Congreso está terminando, faltan algunas charlas todavía, pero digo, ¿será posible que el pensamiento argentino esté involucrado en esto que estamos haciendo de alguna manera masificadamente, que, que está orientado a este aspecto de la filosofía divulgativa? Si vos sabés que a mí me parece una de las grandes preguntas que quedaron del Congreso, el decir, ¿no será que nuestro rol como argentinos es la divulgación, o sea, dentro de la dinámica de la filosofía global? Porque si vemos per cápita la cantidad de divulgadores que hay, per cápita, es increíble la cantidad de divulgadores argentinos que hay. O sea, per cápita. Acá estamos hablando de que nos juntamos 30, pero si vamos a otros países, tenés uno en cada país, dos en cada país, de por lo menos una cierta influencia. Y si se quiere,
esto lo digo con el respeto de todos los grandes divulgadores que debe haber en otros países, por ejemplo, Fernando Sabater en España, ¿no? Pero yo creo que acá te puedo nombrar a Barilco, primeramente, que es el que vamos a mencionar, a José Pablo Feynman, a Tomás Abraham y a Darío Stanraiver, y ya te nombré 4 argentinos de gran renombre en la divulgación de la filosofía, párrafo aparte para Darío con todo lo que ha logrado. Entonces creo que en algún punto hay que reconocer que hay algo de lo comunicativo de la filosofía por parte de los argentinos. No sé bien qué será, quizás la historia después se encargue de decir, bueno, en este momento coincidió que eran todos del mismo lugar, pero quizás hay algo de lo comunicativo de la filosofía que forma parte de lo argentino, ¿no? Ahora, a mí me gusta mucho porque vos planteaste como varios temas, pero a mí me molesta muchísimo de la filosofía como tal, que se le llame filosofía a lo que no es estrictamente lo que fundó Platón. Me molesta intelectualmente, no es que me arruina el día, digo nada más, o sea, me hace ruido. A ver si soy claro con lo que quiero decir. Siempre se dice, por ejemplo, bueno, a ver, Juan, habla de tal cosa, o sea, ¿viste? Yo por ahí pregunto, ¿de qué van a hablar? Y automáticamente dicen, bueno, ¿por qué no hablas del budismo, o de la filosofía budista, o de la filosofía oriental? Y mi respuesta es, porque esa filosofía no es la que fundó Platón, y mi título no me habilita. O sea, dice llanamente, es así. Ahora, sería interesante preguntarnos, ¿por qué entendemos que es filosofía solamente lo que se inicia con Platón? Digo Platón porque es el primero en armar un esquema metafísico de influencia total. ¿Por qué lo que funda Platón es una cosa y el budismo es otra cosa, Oriente, que es maravillosa, o sea, el arte de la guerra es otra cosa? Yo diría que hay 2 claves, y después si querés las traemos para Argentina, pero hay 2 claves. Primero la palabra. La palabra no la podemos traducir. Hemos hecho todos los intentos por traducir la palabra, y no la podemos traducir. No decimos amor, no decimos amor de amigo, no decimos cariño, no decimos pasión, decimos filosofía. No decimos sabiduría, no decimos conocimiento, no decimos aptitud, decimos sofía. Porque el peso semántico de la palabra es tan agresivo que realmente no hay forma de poder, o sea, no tenemos forma de traducirla. No tenemos forma de traducirla. Entonces, esa es la primera cuestión. Y segundo, Diego, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero quizás el absoluto, la obsesión de los griegos y de Occidente por encontrar un principio. Yo creo que esa es otra clave de la filosofía occidental. No sé si estaría de acuerdo conmigo. O sea, en la multiplicidad, buscar un principio que me salve la multiplicidad. Creo que es otra característica estrictamente de la filosofía occidental, ¿no? No sé qué te parece estas 2 claves que yo digo como para decir esto es filosofía, ¿no? Mira, en principio sí estoy de acuerdo. Algo que me deja reflexionando es esto de los pensadores latinos no se atrevieron a traducir el término filosofía. No se atrevieron, o sea, estamos hablando de Séneca, hablemos de Cicerón si queremos, o sea, ellos utilizaron la transliteración con letras latinas y con palabra latina o con pronunciación latina del término. Si ellos tan cercanos en el tiempo no se atrevieron a traducir, nosotros no tenemos derecho en algún punto, no nos va a ser más fácil a nosotros hacerlo. Porque ya pierde el sentido. Pero esto pasa, mira, siempre digo que traducir de un idioma al otro es como pasar agua de un vaso más grande a un vaso más chico. O sea, siempre hay algo que el vaso más grande se va a quedar. Y las lenguas antiguas tienen esta capacidad de ser vasos más grandes de sentido y de significación. Entonces, cuando se quiere traducir a una lengua moderna, pierden sentido y significación. Y aquel que conoce la lengua antigua siempre se queda con algo de esa significación y ese sentido. Totalmente. Sí, 100% de acuerdo con eso que acabas de decir de los vasos. Me parece una metáfora muy rica, es perfecto lo que decís, porque siempre se queda con el dueño de la palabra, con una experiencia que no puede transferir al otro. Es muy fuerte eso.
Yo tengo que... Mirá, déjame poner, después te pongo un ejemplo que me pasaron una vez. Dale, decime. Sí, en esta cuestión de que el lenguaje algo revela y algo oculta, es mucho más lo que oculta La- que lo que revela. O sea, el término filosofía te revela una parte, es una linterna que te hace foco en un punto, pero que oscurece todo lo que está alrededor. Totalmente. Es la experiencia, no sé, heraclítea del rayo, que el rayo hace ese relampagueo de alguna manera, ilumina todo de golpe y de golpe todo otra vez se hunde en la oscuridad. O sea, la palabra tiene esa facultad de iluminar a la vez que de oscurecer. Y creo que el hecho de que sea intraducible el término nos lleva a querer investigar, de alguna manera, en el idioma original, es decir, ir a buscar a la fuente, a ese principio, Ujú. ¿sí? A ese principio, y ya que traes la cuestión de qué es lo que hizo a los griegos filosofar, y lo que hizo que los griegos filosofen fue la lengua, fue la palabra. El griego Claro. es una lengua filosófica que no tiene parangón en las lenguas modernas, salvo por ahí el alemán, digamos, ¿no? Pero en línea general no hay parangón en las lenguas modernas como el griego como lengua filosófica. No, no, pero además, ¿sabes por qué me parece que va a ser imposible buscarlo? Porque un ser humano, no quiero ponerme heideggeriano, podemos hablar de Argentina, pero un ser humano es un entramado de vínculos que lo constituyen definitivamente. Entonces, la experiencia con los dioses que tiene Aristóteles no es la que tenemos nosotros dos. Y eso termina impactando en el lenguaje, Totalmente. ¿sí? Y acá yo sé que vos y mis colegas quizás piensan distinto a mí, pero lo dejo como pregunta, porque para eso está la filosofía, pero a mí me parece que cuando cambiemos las experiencias con respecto a esta situación como humanidad que estamos viviendo, de tratar de incluir de una vez por todas las minorías, cuando cambiemos el vínculo de experiencias, generaremos automáticamente un mejor lenguaje. O sea, considero, a diferencia de Derrida, que no hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar el entramado de vínculos, hay que cambiar cómo tratamos a las minorías, hay que bajarle el copete a ese machismo para que después podamos tener un lenguaje que automáticamente brote de esos nuevos vínculos que todavía no se han formado. Por eso yo estoy en contra de cambiar primero el lenguaje. Sí estoy a favor de cambiar totalmente el entramado de vínculos para que brote, quizás no en esta generación, sino en la futura, una nueva forma de hablar, ¿no? Lo dejo como pregunta de esto es más viejo que el arco, ¿no? Discutir si realidad o lenguaje, pero digo, la palabra filosofía nació de un entramado de experiencia que ni vos ni yo, Diego, jamás vamos a poder tener, porque no estamos en Grecia, no estamos en Atenas, y la palabra se quedó ahí, o sea, la palabra se estacionó ahí, y nosotros hoy la recibimos milagrosamente con cariño, pero se quedó en Grecia la palabra. Entonces habría que hacer, como ese cuento de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, habría que viajar y tratar de vivir como el Quijote, que básicamente el argumento es Pierre Menard quiere vivir como el Quijote, como Cervantes, para ver si puede escribir el Quijote. O sea, empieza el tipo a vivir en su casa como Cervantes a ver si él puede escribir el Quijote. Deberíamos vivir como Aristóteles, ponernos una túnica, sacarnos el cristianismo de la cabeza, creer que en el Olimpo está Zeus, o sea, a ver si generamos algo parecido a la filosofía, ¿no? Es muy interesante esa cuestión. Digo como para dejarlo ahí. Y algo más que te quería transmitir es que una vez haciendo un vivo con un colega, él me decía que cuando tuvieron que traducir El Chavo del Ocho, que lo acabo de mencionar por segunda vez en este vivo, cuando lo quisieron traducir al inglés, no encontraron una palabra para ñoño. Porque ñoño, si yo te digo es un ñoño, vos me entendés. Y un mexicano me entiende. Y si es una ñoñez. Ahora, un norteamericano no entendía que es un ñoño. ¿No? Es muy fuerte eso, porque no, le terminaron poniendo junior, o sea, nada que ver con lo que realmente significa ñoño, ¿no? Fíjate lo que es la experiencia de la palabra. O sea, es que me parece interesante esto que empezó a surgir con esto de la palabra filosofía, porque Uh -huh. cuando Pitágoras, según la tradición, según lo que dice Diógenes Laercio, eh, dice, no, mira, yo no soy sabio, yo no soy un sofos, soy un filósofo, ¿sí? Soy un amante Maravilloso. con todo lo polímata
polímata que era Pitágoras, que sabía de matemáticas, de esto, de aquello, o sea, tenía un gran saber enciclopédico, y que era considerado una especie de gurú de una secta, digamos, una secta posiblemente incluso hasta política. eh, Él no se consideraba un sabio, sino que se consideraba simplemente alguien que se acercaba al saber. Porque el término filos, o sea, tiene esta carga que, más allá de que se lo puedo traducir como amigo, como Ujú. camarada, tiene esta cuestión de tendencia a, ¿sí? De acercamiento, de un acercar. A ver, yo lo comparo con el tipo o tipa, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de género, pero digo, con un individuo X sea que esté enamorado de su mejor amigo o amiga, ¿sí? Claro, 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 claro. Sabe que en cuanto alcance el contacto pierde la amistad posiblemente. Y eso hace que, Ujú. que se mantenga cerca, pero que nunca declare su amor, que nunca avance. Y yo creo que esa es la relación que existe entre el filósofo y la verdad, entre el filósofo y la sabiduría. Una relación, como dirían los españoles, de pagafantas. De, del amigo que es el que paga la Fanta, digamos, ¿no? Nos acercamos, nos quedamos quietitos al lado, disfrutamos de la compañía, pero tratamos de no entrar en el contacto, porque sabemos que cuando entremos en el contacto perdemos la búsqueda. ¿Mm? Sí, sí, tal cual, tal Pero cual. también, Ahora fíjate todo el artificio que tenemos que hacer porque no tenemos acceso directamente a la experiencia de la palabra. incluso, y una cuestión de actitudinal también, ¿no? O sea, en el momento en que Pitágoras dice, no soy un sabio, soy un filósofos, lo que está mostrando es una cierta actitud humilde. O sea, el filósofo no es alguien que cree saber, no es un sofistés, un sabelotodo. Claro, Es alguien es que que el cree, sofista era esto, ¿no? ese era eso, el sofista era eso, un tipo, un sabelotodo, un sabiondo, diríamos hoy. Un sabiondo, un sabiondo, un sabiondo. Eh, de hecho, es un término despectivo, ¿no? Ujú. Pero el filósofo es alguien que no cree saber, sino que lo que pretende es reconocer su no saber de alguna manera para poder acercarse más a aquello que, al saber, a la verdad. Entonces hay una cierta actitud humilde que está muy en las antípodas de ciertas actitudes arrogantes que muchas veces se ve en los filósofos actuales. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Yo creo que eso es verdad. Yo creo que ahí diste, realmente metiste el dedo en la llaga, porque lo interesante de la filosofía es que nace marcando diferencia. Eso que vos decís es muy valioso. La filosofía nace marcando diferencia, diciendo, nosotros no somos los sofistas. O sea, podríamos decir que la filosofía termina siendo una subsecta de los sofistas. O sea, nos vamos a separar de estos tipos que, o sea que incluso me parece que la palabra sabiondo, que es la mejor traducción que tenemos, no llega a decir que también, además de ser considerados sabiondos, tenían gente que los admiraba, porque Pericles era amigo de Protágoras, o sea, un sabiondo es el gil del barrio que no lo banca nadie, pero Protágoras tenía amistad con cosas, y había gente que les pagaba, así que no eran solamente sabiondos, era una combinación entre sabiondos, pero también gente que sabía. Entonces ahí es donde el filósofo dice, yo tomo partido y me divido de esto. Yo soy el que se enamora de la sabiduría, no el que sabe, entonces me retiro. Fíjate que la filosofía nace abandonando algo, ¿no? Es muy fuerte eso. Y creo que si hoy recuperamos los 30 que estamos comunicando esto, y que lo estamos recuperando, por eso hacemos estos congresos, si recuperamos esta empatía que da a la duda, somos todos hermanos, porque en la duda nos hermanamos Diego, Juan Denis y el que sea. O sea, en la duda, en el decir, desconfío de lo que pienso, no estoy seguro en absoluto. La verdad, no estoy seguro de nada, le tengo terror a la muerte como todo ser humano, a veces me cuesta encontrar el sentido de la vida. Bueno, todo eso es realmente hacer filosofía como más o menos lo hacían ellos, ¿no? ¿Te parece que arranquemos con Marisco? Pues ya hablamos media hora de la palabra filosofía, nos deberíamos dedicar a la filosofía vos y yo. A ver, Vos decías, digo, como para tirar a la gente, que Barilco es como el Prometeo
encadenado del pensamiento argentino o de la filosofía argentina. Yo el otro día ¿Qué querías decir? te ponía el ejemplo, decía, para mí Barilco encarna el arquetipo de Prometeo, porque Barilco, o sea, es doctor en filosofía, tiene una licenciatura en filosofía, fue asesor del CONICET, es una persona que estuvo en contacto con los dioses de la filosofía en algún punto. Pero así como Prometeo le roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres, Barilco lo que hace es robarle el fuego de la filosofía, del cierto saber, y ofrecérselo al individuo de a pie. Y esto, al igual que en el caso de Prometeo, así como Prometeo después de hacer eso fue castigado y en una roca lo encadenaron a que le coma un cuervo, o un águila, un cuervo, no me acuerdo, a Barilco también le están, o sea, lo llevó a que sea encadenado, que sus libros de hecho sean encadenados a los analistas de autoayuda. O sea, hemos encasillado. De hecho, está en autoayuda. Si ustedes quieren comprar, digo a la gente que se conecta, ¿no? Si quieren comprar libros de Barilco, no lo van a encontrar en la sección filosofía, sino autoayuda, ¿no? Cuando él escribió uno de los libros para mí más importantes del que se quiere iniciar en la filosofía, que es La filosofía, una invitación a pensar, que para el que no sabe nada, o sea, para el tipo que se acerca a la filosofía y dice yo no sé nada, es el libro. Porque obviamente Lecciones Preliminares de García Morente es un librazo, Principios de Filosofía de Carpio es un librazo, pero son libros para mí un poco avanzados. Ahora, ese libro de Barilco es un libro para empezar cuando vos no sabés nada de filosofía. Y que en la época pre-internet, que es cuando estudié yo y estudiaste vos, o por lo menos que acceder a internet implicaba irte hasta un ciber, que para el que está estudiando era un garrón, porque tenías que cerrar tu casa, era todo un tema, no es como ahora, ¿viste? Conectarte con tu tenía un gusanito, loco. ¿Cómo? Conectarte con tu utopía. Claro. Que hacía un ruidito. ¿Te acordás lo que era eso? ¿Te acordás? Bueno, cuando eso pasaba, el libro tenía un glosario, y a mí ese glosario me servía muchísimo, porque vos decís, mirá, cuando dijo acá la palabra epistemología, al final me la explica. Bueno, para la época era muy importante, lo que pasa es que ahora tenemos Google, diccionario online, todo lo que sea, pero lo que voy es que realmente es un escritor que a mucha gente le despertó la vocación, y me da un poco de pena que al que baja se lo ningunee. ¿No te parece que hay algo ahí triste de la filosofía, que es como que inconscientemente el que encontró algunos esquemas de pensamiento sumamente elevados tiene recelo de que lo popular pueda acceder a ese esquema? Bueno, ahí está esto que decíamos antes, de que la filosofía nació de alguna forma como con cierto espíritu humilde. Y creo que esta actitud de ningunear, desprestigiar o condenar al olvido, porque por ejemplo me ha pasado que colegas no conocen la obra de Barilco, ¿sí? Ha pasado. No está ni bien ni mal, digo, es un autor que es relativamente contemporáneo, pero que comenzó haciendo filosofía de divulgación en una época donde la filosofía de divulgación no entraba dentro de los anaqueles de la filosofía. Y eso hizo que quede en el olvidado en autoayuda. Entonces, ahí me planteo esta cuestión, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, y creo que es algo que también nosotros conversamos, cuando hablamos de divulgación, ¿de qué estamos hablando? E intentamos de alguna manera ir dividiendo esta cuestión de la divulgación como en tres ideas, ¿no? En esto de popularización de la filosofía, lo que se puede hacer con un meme, decías vos. ¿Cómo es que lo habías encarado? No, en realidad yo lo que me gustaría es que definamos los dos en este encuentro qué es divulgación, porque Barilco es un divulgador. Entonces, ¿qué significa di? O sea, di es un prefijo de partir, ¿no? Volver dos. Partir es como tener pan y repartirlo, eso es di, ¿no? Vulgar, que hoy lamentablemente porque
los personajes onda Doña Florinda se han apropiado del lenguaje, vulgar parece como que es malo, pero lo vulgar es lo popular. O sea, vulgo. Cuando Mariano Moreno decía hay que vulgarizar derechos, estaba diciendo hay que popularizar los derechos, ¿no? Entonces yo creo que en algún punto divulgar es una palabra fuertísima, muy interesante, pero que hoy se escinde, para mí, en dos o tres formas distintas. Por ejemplo, ¿qué es? Te pregunto a vos, voy a andar respondiéndome con los conceptos que hablamos de antemano. Un tipo que hace un meme de los Simpsons, por decir así, para hacerte reír con conceptos filosóficos. O yo, que antes de ayer me cito a mí mismo, tomé un video de TikTok y puse, era un tipo que caminaba en el aire y puse Hume, Descartes, Kant, el tipo llega a Hegel y se vuelve a Kant, no quiere ir a Hegel. Eso, ¿qué es? Te pregunto a vos, ¿eso es divulgar o podríamos tomar, o sea, o es motivar, o es otra cosa? ¿Qué te parece que es? Quizás lo que puede ser es popularizar. Quizás tendríamos que tomar la idea de vulgar y llevarlo a traducirla, ¿no? O sea, llevarlo al plano de popularizar la filosofía. Sí, Pero es buena la palabra popularizar, es buena, ¿sabes por qué? Porque popularizar significa te familiarizo con el concepto, pero ojo que todavía no te hablé de Kant, ¿no? O sea, te familiarizo. Tomás un TikTok y le contás filosofía. Haces un meme de los Simpsons y haces reír con filosofía. Qué sé yo, pones una frase de un filósofo y la persona del scroll lo ve y se va. Popularizás. Que yo creo que Merlí ha sido más de popularización que de divulgación, la serie Merlí. totalmente. ¿Por qué? Porque a mí decime porque los dos somos coetáneos, si cuando no te pasaba a vos que en la década de 2000, o sea, 2004, 2005, 2006, 2007, que es cuando estudiamos la carrera, por lo menos cuando yo estudiaba la carrera, yo me sentaba en un asado familiar y ¿qué estás estudiando? Filosofía. Oye, ¿cuándo vas a estudiar algo en serio? ¿No? Era una cosa así, en la reunión de 50 tíos. ¿En qué vas a trabajar? Pero ¿de qué van a trabajar? ¿Sabes por qué? Porque realmente tampoco había mucho trabajo, es verdad. Pero después de Merlí, ya el mismo tío te decía, che, ¿qué onda Schopenhauer? Eso es popularización. Eso es popularización. O sea, Totalmente. aparecen nombres. Es más, en esa época, en 2016, cuando sale la serie, yo todavía trabajaba en secundario, y muchas chicas, muchos chicos, venían y me decían, profe, vos sabés que como vi en Merlí que hablaron de Judith Butler, o Butler, me leí un libro, vi un video, ya venía preparado el chico, o la chica en este caso. Eso es popularizar, ¿no? Bueno, vos sabés que hubo un boom importantísimo en lo que fue la carrera, la carrera universitaria en España, de gente que se anotó a la carrera a raíz de la popularización de la filosofía. ¿Qué es lo que vas a decir? Y justamente lo que termina pasando es que cuando se meten en la carrera, un tiro en los huevos, porque largaron no sé, a los 6 meses habrán largado todo. Porque, No, a los 2 meses, a los 2 meses. bueno. A los 2 meses. Vos sabés que hicieron el propedéutico y tuvieron que dejar. Claro, porque los profes de profesorados o de universitarios no son Merlí. No son Merlí. No. Además no hablan 20 minutos como Merlí, ¿viste? No, 20 segundos, que lo editan. Yo siempre decía, a ver, yo juego al fútbol y soy malísimo, pero si a mí me editas 20 segundos de un fútbol 5 de una hora, yo soy Riquelme. O sea, a ver, lo mismo pasa con Merlí. Le editaban 20 segundos, mega profesor, ¿no? Mega profesor. Totalmente. Así que eso sería popularización, ¿no? Popularización. Sería popularización. Ahora, este fenómeno que está ocurriendo, que a mí me encanta, pero que yo no lo sé hacer, pero ¿por qué no? Alguna vez lo voy a hacer, que es filmar la clase universitaria de 2 horas. Sí. Para mí eso tampoco es divulgación, pero ¿cómo lo definiríamos? A mí me gusta ahí el término democratizar, porque abre a un público, y esto es algo que ya existe por lo menos en la Argentina, porque por ejemplo, vos podés participar, o sea, cualquier persona puede participar como oyente de cualquiera de las cátedras de filosofía pidiéndole permiso al profesor, por lo menos en la universidad era así, digamos. Digo, la democratización de la filosofía ya existe, lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe, digamos.
lo que hacen muchos colegas también. A ver, por ejemplo, lo que hice hace cosa de 2 meses atrás cuando di una serie de clases sobre el pensamiento de Aristóteles, específicamente la metafísica, por Instagram, que hay, no sé, 3, 4, 5 clases grabadas de hora y media, 2 horas. Ahí tenés democratización. No Eso no es divulgación. sí, Porque vos estás hablando de alto nivel académico, pero se filma. sí, y accede Eso es cualquier. democratización. Vos Más sabés que allá, más allá de que hay hay dos una bajada de detalles, ¿no? lenguaje, ¿no? Hay una bajada de lenguaje. A ver, en la democratización creo que la diferencia con respecto a una clase común y silvestre que uno puede acceder es que el que llega a la clase te van a explicar el término nociología la primera clase. Después vamos a hablar de nociología y te vas a olvidar del término. Sí, En las redes, totalmente. cada vez que digo nociología, yo lo tengo que explicar porque yo no sé quién está del otro lado. Exacto, exacto. Es muy interesante lo que vos señalás, porque el profesor va construyendo sobre pisos que realizó la clase anterior. Eso también es interesante. Ahora lo que vos decías de la democratización, que significa que cualquiera de los que está en este live, en este vivo, puede ir a la universidad, si fuera todo presencial, y ver una clase de filosofía, si el profesor lo deja entrar. Yo quiero dar mi testimonio, que en el año 2001, mi padre me vio que estaba tirado, depresivo, no haciendo nada, y me dice, no te quedás otro año sin hacer nada, año 2002. Te vas a la UNL, a la Universidad Nacional Litoral, la carrera de Derecho, elegís una materia y entrás. Y yo te voy a estar mirando de afuera que vos entres. Y el tiempo que estás perdiendo acá lo perdés adentro de una clase. Bueno, hecho y derecho, ¿no? Mi padre en ese sentido fue un capo. Me voy y digo, a ver, de todo lo que está acá, solo me interesa filosofía. Y me cambió la vida, entrar, un tipo que nunca más lo volví a ver en mi vida, me hubiese encantado agradecerle, dio su primera clase sobre el mito de la caverna de Platón, habló 2 horas y yo dije, es esto, yo quiero esto para mi vida, yo quiero explicar esto. El tipo era pelado completamente, me acuerdo. Yo quiero explicar lo que explica este pelado. Yo me acuerdo que yo decía eso. Eso es muy importante, o sea, la democratización, el te convido a la experiencia. Y lo que permite Internet hoy es que vos estés dando clase y alguien te filme. Entonces otra persona diga, mirá, yo también quiero hacer eso. O mirá qué interesante lo que dijo. O mirá qué interesante lo que están hablando ahí, porque es lo que yo me pregunté. Esa democratización es excelente. Y la verdad que hay mucho de eso en Internet. Hay un canal rosarino, que no recuerdo el nombre, que, bueno, Darío tiene muchas charlas, Facultad Libre se llama, que un poco es ese juego, ¿no? O sea, 2 horas de alguien hablando de un tema y te filma, ¿no? Facultad Libre. Y vos podés ver, pero un año completo de trabajo ahí, es muy bueno eso. Y después hay que tratar de definir, amigo, divulgación. O sea, ¿por qué esto no es estrictamente divulgación? ¿Y por qué no es divulgación el meme? O sea, ¿qué es divulgar entonces? Bueno, ahí creo que se me ocurren dos metáforas. Una ya la dije, que para mí la divulgación implica robarle el fuego a los dioses y Sí, entregárselo, muy buena definición. ¿sí? Entregárselo al hombre de a pie, al ser humano de a pie. Y la otra metáfora que se me ocurre se la voy a robar a Platón, pero la voy a invertir. Para mí, creo que la filosofía nos sacó a nosotros primeramente de la caverna, pero ahora nosotros tenemos que de alguna forma sacar a la filosofía de la caverna. Excelente, me encanta esa Porque, definición. Es como para un tuit, ¿no? porque, Podríamos hacer un tuit, ¿no? Divulgación es sacar a la filosofía de la caverna. porque para Muy mí buena. la filosofía está enclaustrada en lo institucional, en lo investigativo y en lo docente. Pero no nos damos cuenta de que la filosofía está imbrincada en la vida de cada individuo. Mira, Claro. hay una frase de Nietzsche que dice en el capítulo 2 de la Gaia Ciencia, en la introducción, cada uno tiene la filosofía de su propia persona. Entonces, Buenísimo. digo, Nietzsche siempre tiene esas cosas, ¿no? frasecitas que son mortales. Eh, entonces digo, si cada uno de nosotros tiene una filosofía de su propia persona, que nos la hemos hecho a raíz de la educación que recibimos, de nuestras propias experiencias de vida, a raíz de hacernos camino al andar. Eh,
vamos transfuntando esa filosofía en nuestra manera de vivir. Y creo que, y esto es algo que también hablábamos la otra vez, creo que cada uno vive sin darse cuenta, así como Borges decía, el mundo está dividido entre aristotélicos y platónicos, creo que la división es mucho más amplia. Creo que está dividido en epicúreos, hedonistas, estoicos, platónicos, parmenidios, ¿cómo? Sofistas. Está lleno de sofistas, ¿eh? Los últimos 20 años lleno de sofistas. Hacemos varios. Entonces digo, ¿hasta qué punto esta filosofía que cada uno encarna no se va asociando, no se va amalgamando, no se va imbrincando a alguna de estas filosofías que nosotros de alguna forma, por una cuestión cultural, hemos heredado? ¿Hasta qué punto no puedo ver a un hedonista caminando por la calle? Y quizás el gran problema, el gran sufrimiento humano, tenga que ver con enfrentar la vida, determinados problemas que deben ser enfrentados estoicamente, enfrentarlos de forma hedonista, cuando quiero enfrentarlo, cuando debo enfrentarlo platónicamente, lo enfrento como Aristóteles, y ahí encuentro el choque del sufrimiento, porque cada una de las filosofías viene a resolver algo que la filosofía anterior no pudo resolver de alguna forma. Claro. Y creo que abreva lo anterior. Claro, entonces digo, Barilco en algún punto lo que intenta con este robarle el fuego a los dioses es que la gente empiece a apropiarse de lo que es verdaderamente suyo. El otro día posteé una frase que era, si la filosofía no sirve, no sirve. Pero ese no sirve, el primer no sirve, no significa no sirve para algo, porque la filosofía no debe servir para algo. Pero ¿qué tiene que servir al ser humano? La filosofía es para el ser humano y no el ser humano para la filosofía. Entonces, si la filosofía no sirve al humano, no sirve al ser humano, no sirve. Quizás es muy epicúrea, ¿no? Pero desde este punto de vista de pensar la filosofía como una ciencia de vida, como un arte de vivir. Pero es un poco lo que intenta hacer Barilco, cuando dice, somos parte de la cadena de engranaje, y si uno no es parte de esta cadena, ¿qué es? O sea, se lo plantea así. Claro. Sí, vos sabés que es muy... Dijiste muchas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, esto de la apropiación que vos decís, ¿no? A ver, vos tenés un tipo que le roba el fuego a los dioses, lo trae a la divulgación y lo ubica en autoayuda, ¿no? Entonces, ahí es donde yo te pregunto, porque yo sé que vos lo dijiste y a mí me quedó muy fuerte esa idea porque sé que vos tenés algún tipo de formación en coaching también. A mí siempre el coaching me llamó la atención. Y te pregunto, ¿no será que la filosofía tiene que arrebatarle la palabra autoayuda también a la autoayuda que se la apropiaron más de una vez los charlatanes? Mira, he investigado mucho el fenómeno del coaching, porque creo que para poder diferenciar la asesoría filosófica de cualquier otra corriente hay que poder profundizar en las diferentes corrientes para poder... Estoy de acuerdo. Entonces, desde ese lugar creo que me ha permitido un lugar que quizás el resto tenga un lugar distinto, ¿no? Yo creo que la filosofía nació como una forma de ayudar al ser humano a vivir mejor. Y esa forma de ayudar es un ayudarse. Mira, hay una frase de Barilco que me parece que está buena. Mira, un párrafo te leo. Buenísimo. La fotografía. Dice, acá está. Lo cierto es que lejos de juzgar a torpe modestia, yo siembro, sin afanes salvadores ni altruistas, sino meramente cumpliendo con lo que quiero hacer. Y nunca me propuse salvar a nadie, pero hay gente que se salva a raíz de otra gente porque el puzzle, rompecabezas, le encaja. Y en este azaroso lienzo vamos trazando designios que dibujan solos, misteriosa, maravillosamente. Entonces me digo, ¿existo para ese hombre? Y me asombro más aún de cuán lejos está la auténtica vía de la llamada vía real, camino principal, voluntad y deseo y proyecto personal. Esta idea, ¿no? Yo nunca me propuse salvar a nadie,
pero hay gente que se salva a raíz de otra gente porque simplemente el puzzle, es decir, el rompecabezas, le termina encajando. Yo creo que Ujú. hay una... No podemos combatir ciertos fenómenos, pero creo que hay que hacer lo que hizo Platón. Platón, en vez de simplemente dedicarse a contradecir el pensamiento político demócrata de su tiempo con los sofistas, el tipo dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a poner una escuela y voy a formar políticos. Ujú. Ujú. O sea, Tal cual. se apropió de lo que primeramente había sido propiedad de los sofistas. Entonces digo, quizás en vez de estar combatiendo el género, apropiémonos del género y hagámoslo como corresponde. Quizás es muy... No, porque también el problema que, mira, primero lo que decís de Platón me parece fascinante porque tenés razón, y porque también me parece que, obviamente da para otro vivo, es muy interesante como Platón hasta arriesga su vida por la política. O sea, es tanta la pasión que tiene por la política que hasta se arriesga él a ir a hablar con un cuñado, con un pariente, con un dictador, o sea, hasta termina siendo vendido de esclavo, todo por la política. O sea, es evidente que al tipo le interesaba la filosofía, pero su preocupación fue siempre Era política, político. ¿no? Por eso, obviamente, da para otra charla, pero lo dejamos también ahí, ¿no? Y hay una cosa más que vos destacás de el decir, bueno, hasta acá me acompañó un rechazo general hacia la palabra, pero es verdad, las palabras tienen un peso semántico cultural que muchas veces terminan encadenando el peso semántico en sí y no lo que la palabra significa. Vamos al caso de autoayuda. Es decir que la filosofía no puede ser autoayuda es lógico, porque obviamente la autoayuda es un género literario que tiene mucho de... A mí lo que me aburre de autoayuda es lo repetitivo, o sea, el poder es tuyo, el poder es tuyo, el poder es tuyo. Ahora, también hay que decir que autoayudarme como concepto filosófico es una de las tantas actividades de la filosofía. No sé si soy claro a lo que voy. Porque al ayudarme a mí mismo, soy subsidiario, como dijiste hace 10 minutos, del entramado de redes de gente que me ayudó a ser quien soy. Que lo leíste, Marilco, recién. Lo leíste. O sea, ¿qué significa buscar una ayuda hacia mi persona? Significa reconocerme dentro de un entramado de gente que me ayudó a ser quien soy. Entonces, ahí también hay una necesidad de apropiarse del término o por lo menos resignificar un término que no tiene por qué pertenecer solamente a un conjunto de personas que dicen, si lo soñás lo lograrás. ¿Por qué no decir, la filosofía estoica tiene mucho para decirte, la filosofía hedonista tiene mucho para decirte? Hay verdaderos libros o textos breves de Séneca o de Epicteto que te pueden cambiar el año, loco, te pueden cambiar el año. El Manuel, banquete de Platón, Manuel de sí, vida, sí, 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 Manual de vida de Epicteto, ya que lo mencionaste. Seamos honestos, si lo hubieras escrito vos hoy, tal cual como está, es autoayuda. es autoayuda. Es autoayuda. Sí, estoy seguro de eso. Es más, si hacemos un juego y traemos una cita y ponemos acá un libro de autoayuda, te juro que la mayoría de la gente va a pensar que es así. Tal cual. Cuando en realidad está diciendo frases que ellos la pensaron mucho más que nosotros. Mucho más que nosotros. Yo creo Lo que que pasa es que a mí me parece... la diferencia entre Una vez me preguntaron, sí, una vez me preguntaban en una entrevista, sí. creo que me lo preguntaste vos, ¿por qué se da este fenómeno? Y yo respondí, por culpa de la modernidad. O sea, la modernidad es hermosa, ¿viste? Yo te conté fuera de micrófono que estoy tratando de releer la fenomenología del espíritu y no avanzo. Porque no avanzo porque ya soy un hombre viejo que tiene 10.000 preguntas, comparado con el pibe de 20 que lo leyó. Entonces, a mí me encanta la filosofía moderna, pero hay que reconocer que llevó la filosofía a un nivel de abstracción tan grande que cerró las puertas de la filosofía como forma de vida que significaba en Platón, Aristóteles, Antístenes. Te estoy mencionando tipos quizás no tan conocidos, Diógenes. O sea, hoy al mediodía subí una animación sobre Diógenes y yo me doy cuenta que cuando uno profundiza en los cínicos, no eran solamente un par de pordioseros que hacían anécdotas graciosas. Los tipos acuñaban conceptos que te hacen pensar
hoy ante un montón de cosas que pensar. O sea, los tipos te hacen pensar, por ejemplo, que la esclavitud del aplauso ajeno es un peligro. O sea, lo que ellos llamaban anaideia, el no importarte la opinión del otro. Es un peligro. Y los likes son eso. Los likes son eso. A ver cuánta gente puso, mira, de hecho no puso nadie corazoncito al costado nuestro, que en los vivos siempre hay. O sea, ver cuántos corazones hay. Ver cuántos. Eso, una anaideia cínica, te puede ayudar, ¿no? Así que tratar de traer esos conceptos como hace Baril con un libro, que ahí preguntan cómo se llama, La filosofía, una invitación a pensar. ¿Y el que tenés vos, cómo se llama? El cuento de mi vida, es su autobiografía. Es de la frase Claro. que rescaté hace un rato, es de acá. Claro, el cuento que es una autobiografía filosófica, ¿no? Sí, narrada. Es decir, eso realmente me parece que es una actividad tan noble que se puede hacer hoy y no tiene por qué traicionar los grandes papers que se están escribiendo, las grandes obras que, es más, nosotros que estamos acá en las redes, abrevamos en esos papers. Yo voy a las revistas filosóficas de referato, porque realmente una revista con referato escribe un especialista y lo corrigen 3 doctores en filosofía. Eso tiene que ser de primera. Eso existe, eso es maravilloso. Tiene que ser divulgado. Eso tiene que ser divulgado, porque cuando vos entras al contador de vistas, lo vieron 4 personas. Exactamente. Entonces sería genial que ese artículo donde dicen la relación que había entre Heidegger y Genófanes, hagas un vivo y lo expliques, y en vez de ser 4 ya son 60. O sea, eso es maravilloso, eso es expansivo, ¿no? Mirá, te digo, bueno, vamos a respetar a los que vienen después de nosotros, pero te dejo así como una pregunta que, a ver si te parece, como para ir cerrando, ¿no? ¿Todo es divulgable? ¿Todo es divulgable? Yo creo que sí. Digamos, preguntemos a la gente, ¿no? Que comente la gente en los últimos 5 minutos. ¿Se puede divulgar toda la filosofía? Hegel, ¿es divulgable? Schelling, Fichte, ¿es divulgable? ¿Qué pensás? Mira, cuando Prometeo le roba el fuego a los dioses, no le roba todo el fuego. Es muy interesante. O sea, toma un par de brasas y se las entrega a los hombres para que ellos terminen de completar el braseado, ¿no? El fuego. No le roba todo el fuego porque si no Atenea se hubiera dado cuenta, si no se hubieran dado cuenta otros dioses también. De hecho, no se dan cuenta hasta un poquito después, digamos. Yo creo que, por ejemplo, Hegel es divulgable, hay partes que son divulgables, como por ejemplo la dialéctica del amo y del esclavo, es una idea que es divulgable, se puede bajar, porque ya creo que ya tiene el carácter de lo divulgativo. Pero en su metáfora. En su metáfora, ya tiene el carácter de lo divulgativo. Obviamente que Hegel llega a la dialéctica del amo y del esclavo a través de una serie de razonamientos, de cierta lógica, de cierta estructura de pensamiento rigurosa, de cierta disciplina de pensamiento. Yo creo que eso no es divulgable. Yo puedo transmitir y divulgar conceptos, pero no puedo transmitir y divulgar la forma en que yo llegué a eso. Claro, perfecto. Para eso sí el camino es tuyo siempre. El camino es propio. Creo que ahí está la cuestión. Es decir, podemos divulgar los resultados, hasta cierto punto podemos llegar a divulgar algunas cuestiones de nuestras reflexiones que nos llevaron a eso. Creo que es lo que hace en parte Barilco, por ejemplo, una invitación a pensar, donde le roba el fuego a Ortega y Gasset y lo entrega para que cualquier individuo pueda acceder a ese calorcito, digamos. Pero claro, está en cada uno, en cada lector, a quien le llegue esas primeras brasas, el hacerlas encender, el encenderlas y el hacer que el fuego se propague. Claro, vos sabés que recomiendo un capítulo de la última temporada de Merlí, donde uno de los alumnos no entiende a Hegel, y se ve que hay un examen sobre la dialéctica del amo y el esclavo, y hay una escena muy fuerte, yo sé que no es bien hegeliana, pero muy fuerte, donde están con una pizarra y el tipo no entiende y Merlí le empieza a tirar con los libros. Igual, no hagan profesores esto en su casa, no le tiren con libros a ningún alumno, es ficción,
pero es una escena muy fuerte. Está en la última temporada, cuando el alumno preferido de Merlí, no recuerdo el nombre, no entiende a Hegel, y Merlí se empieza a poner nervioso, no entiende la dialéctica del amo y del esclavo, no a Hegel, ¿no? Y empieza a tirarle con los libros, ahí es como que uno empieza a darse cuenta, claro, Merlí hace la onda del amo y el alumno del esclavo, toda una cosa como para pensarlo un año, ¿no? Pero creo que si uno le encuentra la vuelta prometeica, algo se puede decir, ¿no? Algo se puede decir. Pero también, agrego al excelente ejemplo que pusiste del fuego de Prometeo, divulgar es traer un poco del fuego para que el que recibió del fuego quiera ir a más fuego. O sea, también es motivar, hay más que esto. Tal cual. Porque si la divulgación muestra todo, Tal cual. no, es como que conformás a la persona y no haces el efecto que es ir solo a buscar el camino, ¿no? Tiene que haber cierto juego histérico también ahí, ¿no? De alguna forma. Estamos en tiempo y ya Jessie se está poniendo nerviosa. Va Jessica da Rosa ahora y Elio Poncio van a estar viniendo ahora, así que vayan a las cuentas de ellos, Filosofía para mis amistades y Filosofía profana, que van a estar con uno de las próximas autoras, no le vamos a revelar quién es, pero los invitamos a que vayan. Muchísimas gracias por haber... Repetimos cómo eran las cuentas. Filosofía para mis amistades y Filosofía profana. Vayan allá que sigue el congreso con ella. ¿Quiénes son? Jessy, ¿qué más? Rosa y Elio Poncio. Perfecto, seguimos ahí maratónicamente. Así que gracias. Te agradezco a vos, le agradezco a toda la gente que se conectó. La verdad que un gustazo hablar de estos temas y bueno, ojalá que se repita y estar siempre invitado a este congreso, porque la verdad que me encanta formar parte. Gracias. Muchas gracias a vos, Juan. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Saludos, chao.